Bueno, pues sonido de agua porque dice que viene agua, que viene ya esta vez sí una tormenta fuerte, ¿eh? Pues bueno, ya saben que hay que ser previsor en todas esas cuestiones, pero el agua también es vida. Y si hablamos de platanera y demás, pues fíjense ustedes, mira que... Bueno, eso es lo más grande que hay, ¿no? Vamos a seguir hablando de patrimonio. El otro día tuvimos ocasión de estar en la costa del Realejo, de los Realejos. Por cierto, tengo que pedirles disculpas porque hubo un lapsus. Claro, uno va con lo que va. Había pasado parte del trabajo al ordenador, pero no sé, un archivo corrupto o lo que sea hizo que una parte mínima de lo que es lo que grabamos se perdiera. Mientras no sea censura por tu parte. No, al contrario. No, yo me censuro. Tenemos que repetir lo de la cruz con las piedritas, cierto, y la ermita cierto. Cuando vayamos a hacer la segunda Yo creo parte, que es que a lo mejor aquella... perdió. aquella persona que pasaba por allí que dijimos contra, a lo mejor dice... yo creo que se pusieron a mirar por una trajera y ahí... Y bueno, pero bueno, todavía, a ver, todavía no descarto el recuperarlo, porque hay un app que pretende, pero no sé cómo diablos se me perdió. Solo está lo de la faja, porque la primera parte que grabamos en la ermita no está la curiosamente la que hicimos con lo de la piedra, no, así que tenemos que hacerlo. La ermita y después pues ya pasamos a la casa de Castro. Sí, cuando vayamos a la ermita, exacto, y pasamos por, bueno, si nos permiten entrar a la casa de las 4 ventanas, pues también podría ser, que es una zona residencial allí ahora, ¿no? De patrimonio también turístico, ¿no? Sí. Bueno, pues ya lo tienen aquí a Germán Rodríguez y a Juan Manuel Reyes. Muchísimas gracias por estar en el estudio. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Germán había propuesto, porque hoy es el día de San Andrés, hablar de... Estamos grabándolo, pero sale otro día. Sí, pero bueno. De hablar de San Andrés. Estamos obviamente grabando porque tú tienes muchos calderos al fuego. Sí. Y bueno, pues San Andrés es todo un referente. Y ya yo comentaba fuera de micrófono contigo antes que efectivamente lo que se deben de respetar son las festividades, porque nuestro calendario gregoriano viene basado en el santoral muchas veces y también en las cosechas, que ha sido la pauta que se ha marcado en nuestras celebraciones, y como ya lo decíamos antes, muchas veces se ve eclipsado esas festividades y esas celebraciones por esas nuevas modas que nos vienen de fuera, que tienen una tendencia más bien comercial, y que muchas veces... Es decir, yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, se celebraba San Andrés, se celebraba Santa Lucía y la Inmaculada Concepción, y era a partir de la Inmaculada Concepción cuando se empezaba con todo el tema de la decoración navideña. Y que en mi ya casa era igual, hasta no pasada la Inmaculada no se adornaba. Eso ahora es un despropósito, porque... ya le decía yo a Isidro, que uno de los agentes sociales de ICO, que por lo visto le salió muy bien la fiesta de San Andrés ayer la víspera, se quejaba precisamente de que le estaban de alguna manera eclipsando la celebración de San Andrés con la Noche en Blanco, con una serie de celebraciones que son foráneas y que no tienen más que un interés comercial y puramente. La propia decoración de las calles, que está todo iluminado, o sea, ya está todo iluminado y no ha acabado ni el mes de noviembre. Sí. Y además este año no han hecho coincidir con el Black Friday, o sea, estamos montando cosas. Me parece que... Y los carnavales que empiezan a finales de enero. ¿Ah, sí? Sí, no, según terminen los Reyes, la semana siguiente ya empiezan los concursos. O sea, que San Vicente sale entre sones de comparsa y pitos de murga. Sí. Interesante. Bueno, pues mira, pues desde ese punto de vista, lo que sí yo quiero incidir, lo primero que quiero lanzarles ahí a ustedes, ahí, para que lo capeen, digamos, es, estamos hablando del hermano pobre o la hermana pobre del patrimonio, el patrimonio no material. Es decir, durante mucho tiempo el patrimonio no material era como un poco desdeñado. De hecho, incluso muchas de las fiestas ahora mismo, actualmente hoy, todo lo que suene a oralidad y demás y tal, te lo dejan a un lado. Es decir, lo que quieren es chinga, chumba, que por cierto, hoy la noticia, que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el chumba lo admite, el machirulo, con lo que está cayendo con el tema hoy de asesinatos y demás y tal, y bueno, machirulo, actitud machista. Una cosa es admitir el uso de una palabra en la palabra y otra cosa es referencia. Pero lo decía claro, es que hablo con conocimiento, porque dice
el estudio para hacer el escrito editorial esta mañana y entre otras cosas hay un montón de palabras que te echarías la mano a la cabeza que no han permitido meter dentro del diccionario y tú dices, ¿y por qué una y otra no? Si vas a sacar un machirulo, según dicen ellos, porque es la cantidad, ellos lo omiten por la cantidad de gente que lo habla, que lo dice, ¿no? Claro. Por eso no admitieron canariedad, ¿no? Porque no hay canariedad no la admitieron porque sí, no tiene suficientes personas para hablar o que la citen. No es una cuestión de personas, un término. No. Y te ahora cuando terminemos te dejo el artículo que tú leas, lo que dice el responsable, que te dice, no, pero si nosotros no tenemos que hacer campaña por nada y no tenemos que darle facilidad a uno u otro, es cantidad de personas que lo digan, punto. O sea que es una cuestión meramente cuantitativa. Sí, claro, y claro, como los canarios somos los que somos, pues claro, hacemos los que seamos, pues... Bueno, vuelvo a lo mismo. Juan Betancur Alfonso, un ejemplo claro. Es decir, ¿ustedes creen que es verdad que ese patrimonio no material pues también sufre, como no, de ese abandono, ese olvido? Hombre, el patrimonio inmaterial es una asignatura que se está revalorizando en estos últimos tiempos. Hubo una época, hace unos años, que hice un curso sobre temas de este tema y se trataba sobre patrimonios y se trataba la inmaterialidad. Se empezó a hacer un inventario de Canarias del patrimonio inmaterial. Eso quedó parado y ahora el otro día estuvo en una jornada sobre patrimonio que organizó la Caja Canarias y volvió a salir el tema sobre la mesa y parece que se está reactivando. Sí. Y se ha abierto también el abanico de variables, entre ellas incluso el patrimonio inmaterial como un elemento, como el elemento paisajístico. Pero ya hablamos, estamos hablando a nivel oficial, a nivel, digamos, gubernativo, a nivel de actos que se hacen dentro de... Pero en la fiesta, en los propios actos, una de las cosas El problema en lo que tú planteas, aparte de una falta de conocimiento de patrimonio inmaterial o tener conciencia de ello, también es una falta de conciencia de la comunidad de que esos son los elementos que te singularizan frente a otro tipo de fiestas. Y ahora se está dando que es lo que vienes contando, se da la paradoja de que para que una fiesta tenga éxito tiene que parecerse a cualquier otra cosa que no es la fiesta, a sumar actos de otra fiesta que han sido exitosos, pero que nunca han sido los elementos que singularizan esa fiesta de ese sitio en concreto. Yo pongo, por ejemplo, la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Carmen con respecto a la Batalla de Flores. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, hay un montón de cuestiones ahí que se hacían en otros sitios, que se hacían de igual manera y se dejaron de hacer. La Batalla de Flores, por ejemplo, era una cosa que se hacía, que se perdió con el tiempo y que se ha intentado recuperar. Sí. Pero la Batalla de Flores era un elemento singularísimo de toda fiesta que se prestara, que se singularizara, y prácticamente han quedado, han sobrevivido prácticamente en las fiestas de la Isla Baja, pero no se han perdido en el resto de los municipios. Eso es un elemento muy interesante a recuperar. Sí. O negar que, por ejemplo, que la procesión de los marinos del puerto no tenga la categoría de patrimonio inmaterial. O sea, eso es un elemento singularizante de la fiesta que debe ser protegido. O la decoración, por ejemplo, que a veces vemos en la Bajada del Socorro, en Güímar, o por las fiestas de San Pedro, ese tipo de decoración, como la veneciana, de ese tipo ecléptico, son cosas que se han perdido. Bueno. Las bujías en las fiestas del jardín, por ejemplo, con el platero que se dejaron de hacer, o lo que estábamos hablando el otro día, buscar loros para los ramos, para enramar. Es decir, la esencia... la decoración, por ejemplo, con rama. Sí. Eso es una cuestión que se ha perdido. El coger rama de monte y enramar los pueblos con rama de monte. Eso es una cosa que solo se conserva ya en muy pocas zonas. Eso es lo que quería decir yo. Eso es otro tipo de patrimonio que también tenemos, que como dice, se está produciendo ahora un revival, digamos, decirlo. Pero es fruto de que la propia sociedad que la sostiene se ha alejado o se ha querido olvidar por hacerse los modernos, no lo sé. Habría que estudiar cada caso. Pero, por ejemplo, esos son unos elementos interesantísimos. Es muy interesante, por ejemplo, cuando vas a la fiesta de los Reyes a Garachico y todo el barrio de los Reyes y el volcán aparece enramado por rama de monte. O el amparo, por ejemplo. Por rama de monte con flores y los farolillos. Recreando esas decoraciones a la veneciana. El otro día en Guía de Isora, en la fiesta del volcán, que se ilumina el pueblo con farolillos recordando esa estética de las fiestas a la veneciana que aquí se hacía en Tigaiga, por ejemplo. En Tigaiga se iluminaba con carosos la fiesta, y a cada día son menos los carosos que se ven en la fiesta de Tigaiga. Yo me acuerdo de ver toda Tigaiga iluminada, las casas con carosos y el risco iluminado con carosos. Eso se ha perdido, o se ha perdido los farolillos, y aquí nadie ilumina no se hace una decoración a la veneciana, ¿no?
Aquí, por ejemplo, lo hemos perdido. Sería el caso de que nos hemos desarrollado demasiado y en otros sitios todavía se mantiene creo el también antiguo. Me vino ahora el señor América a la cabeza. Don Pepe. Don Pepe América, a la veneciana, oiga, a él le encantaba. Yo creo también, Germán, que el tema ha sido que se ha intentado no solo simplificar, sino adecuar a una supuesta comodidad y después copiar también mucho y descontextualizar costumbres que no son propias. También están, por ejemplo, las famosas libreas que tenían un tratamiento en cada sitio distinto y que se han ido de alguna manera estandarizando, o el tema de las romerías que se dio. Esa romería de tipo de exhibición que se dio a partir de los años 40 del pasado siglo y que de alguna manera se repetían siempre los mismos modelos, y un ejemplo claro de eso es el baile de la Virgen, por ejemplo, del Hierro, que se ha trascendido ya y ya lo ves en todos lados, descontextualizado, es decir, es copiar por copiar, y yo creo que en eso sí debemos de ser escrupulosos. Los palmeros, por ejemplo, en la provincia hermana le intentaron copiar el tema de los enanos y lo denunciaron, y de hecho lo echaron para detrás. Pero esas cuestiones hay que ser exquisitos, y cada pueblo lo que debe de cuidar es su identidad y sus costumbres y tradiciones, porque es de donde tiene las claves. De nada sirve trasvasar esas costumbres y ese patrimonio a otro contexto que no tiene nada que ver, porque entonces lo que hacemos es lo que pasó con el carnaval. El carnaval pasó de sobrevivir después de la guerra civil en Santa Cruz disfrazado de fiestas de invierno y transgredirlo a hacer un gran botellón, a hacer unas grandes verbenas que nada tienen que ver con esa fiesta transgresora que era un poco la previa a la Cuaresma, y que era un poco ese periodo de desenfreno, de desato, y que tenía una función. Si nosotros perdemos la contextualización de las fiestas, ya decía yo antes que venían marcadas por la religiosidad popular y muchas veces también por la siembra, las cosechas, la tradición del sector primario, si perdemos esos dos referentes y pierden el contenido, es decir, yo no entiendo un carnaval, por ejemplo, en verano, yo eso no lo entiendo porque es previo a la Cuaresma. Si perdemos el sentido de esas festividades que tienen un sentido etnográfico y que va unido también a unas creencias religiosas y a unas prácticas, estamos de alguna manera adulterando nuestra cultura y nuestra etnografía. Ahí quiero yo ir, Germán, el hecho de que, al igual que sucede con las imaginerías que estamos hablando el otro día, ¿no? Que digamos, una restauración mala llevada a cabo o lo que sea, pues perjudica obviamente al patrimonio, a la obra de arte, ¿no? Sucede lo mismo con el patrimonio inmaterial. A mí no me gusta decirle inmaterial, me gusta el patrimonio oral o el patrimonio cultural. Inmaterial es lo suficientemente amplio para abarcar mucho. Bueno, pero no sé, porque me da la impresión a mí como que le quito importancia. Entonces, por eso digo yo, pero bueno, en cualquier caso, a ese patrimonio tan nuestro, es decir, en cierta manera la intervención, es decir, bueno, como no consigo las cañas, pongo un plástico, como tal, por decir una cosa. Yo creo que eso es una cuestión personal, yo creo que ahí va en el amor que le ponga a cada una de las cosas. Pero me refiero yo sobre todo a comisiones. Yo creo que el problema es que tal vez en las comisiones o en el que organice, a veces no se han parado a pensar, puede ser, la trascendencia de por qué se hace de esa manera y no de otra. Y cuando falta esa conciencia, esa visión el análisis, ¿qué es lo que nos singulariza? Esto, de esta manera, el arco de San Pedro de la Rambla se hace de esta manera, con estos materiales y no con otros, porque son los que están en el entorno. El cesto no es un cesto comunicó que se forra de fruta, sino es un palo central, una caña central que se va montando en torno ahí al cesto. Esas son unas particularidades que se tienen que mantener. Si eso no se mantiene, la fiesta pierde valor patrimonial. Si se contextualiza ese arco de ese sitio sin razón alguna, o esos cestos, tampoco hacen favor a la fiesta, porque lo que lo singulariza es que se desarrolla en ese lugar y de esa manera determinada, como se singulariza cualquier otro arco que se hace de otra manera determinada en otra zona. Entonces, si lo llevamos a ese terreno, lo que hay que hacer es tener conciencia de lo que valora, de lo que singulariza y pone en valor y diferencia ese tipo de celebración. Si eso se pierde, puede entrar. Eso no impide que entren otros números en la fiesta.
Sí, exacto. La O sea, evolución tiene que existir, ¿no? Exacto. La fiesta evoluciona, es un ente vivo Sí. y se dinamiza y cambia. Pero hay Y va algo- adaptándose a los tiempos. Pero si Sí. queremos mantener ciertas referencias que nos sigan singularizando, un macro concierto lo va a haber en cualquier sitio. Sí, claro. Pero el baile de chácaras y tambores que vaya delante del paso o la librea que se celebra a la Sí. víspera, eso es propio de tal sitio a tal hora en tal día. Yo hablo, por ejemplo, con Si eso se respecto pierde la a, cosa. a sustituir el tajaraste por una batucada, por ejemplo, por decir así, con todos los parabienes que pueda tener la batucada, que cuidado que yo no me meto en eso. No me dejo La otra batucada perfil. puede tener, en caso de que se quiera incorporar Otra. otro momento, pero no trasladar, por ejemplo, un tajaraste por una batucada. Eso sería un error. Pero igual sucede también con otros actos propios de la fiesta. Por ejemplo, antes la banda de música daba su concierto y ya prácticamente es raro ver a una banda de música, no en la fiesta porque igual va con la procesión, pero lo que es en sí el concierto, que no es solamente sinfónico, que también de baile, que hacen pasodobles, valses, que la gente decía contra, la gente bailaba, la gente tal, los niños jugando por otro lado, es decir, la fiesta de toda la vida, ¿no? Es que la fiesta, además, en ese sentido, la fiesta muta en el 19 y se incorporan elementos como las bandas. Las bandas era otro ejemplo de cómo la sociedad era capaz de unificarse y formarse, y de cómo cualquier persona que tuviera un mínimo de interés podría acceder a una formación musical que hasta ese momento era limitada. Las bandas y las academias que las sustentan, una de las formas también de captar y de ver el trabajo que se hace son esos conciertos, y eran grandes números los conciertos que todavía se mantienen en fiestas de tradición. Es verdad que en otras muchas se han perdido, pero Sí. en un concierto de la Yo banda... digo sobre todo en Los Realejos, porque Los Realejos era un lugar que yo recuerdo un montón de gente mayor que me decía, como en la Plaza Vira y Clavijo, por ejemplo, que se unían la gente de mano de un lado a otro, que ahí no se ancha, ¿no? Paseo y música. Exacto, era refresco, se decía, y había un nombre que es asalto. También cuando era una orquesta, de la otra orquesta normal, es decir, pero sí paseo y después la... Entonces, pues ese tipo de cuestiones, es decir, nos falta un poquito de cariño, de preparación o... Sobre todo de conocimiento de la cultura y de la etnografía. Y bueno, ya que hablas de las bandas, por ejemplo, en todos los pueblos de nuestra isla, de nuestra geografía, era característico ese kiosco de la música en las plazas, y como bien decía Germán, paseo y música. La gente, las parejas incluso ligaban dando vueltas a la plaza y al son de esos pasodobles muchas veces que tocaba la banda, esa jornada dominical, y era el lugar de encuentro. También es verdad que los modelos han cambiado, los modelos de ocio y demás han cambiado, y se han ido sucediendo por nuevas modas que han ignorado por completo ese caudal de cultura que se debió de haber conservado. Yo no concibo, por ejemplo, que un cabildo insular, que por ejemplo es la administración local que tiene delegada el tema de patrimonio, pues construya plazas que son simplemente esplanadas grises, en las que no ves ningún elemento de esos que compusieron nuestra cultura y nuestro lugar de ocio. Tenemos unos amigos que debemos ver ese tipo de intervenciones, los llamamos los no lugares, porque Sí. no tiene personalidad ninguna. Entonces, Y se repite claro, el cliché. Claro. En... Pero fíjate tú las consecuencias. Te has cargado la plaza como lugar de convivencia, de encuentro de la ciudadanía, para crear una esplanada que después no tiene ninguna utilidad y que a veces... O simplemente que no tiene el arraigo social que tenía la otra. Sí, y que lo mismo lo único que necesitaba era una intervención de actualización y poco más. Y ya te digo, son muchas veces... Y ahora, poniendo el dedo en la llaga, voy a poner el dedo en la llaga adrede, lo voy a poner adrede, ¿no? Han habido algunos municipios de nuestra tierra que han vetado, que han puesto como condición en las fiestas que no se celebre elección de Miss ni de reina de la fiesta, pero así de claro, es decir, a nivel nacional incluso el ayuntamiento de no sé dónde prohíbe la celebración de actos de elección de reina, no sé si de mister también o de reinona, que también se suele llamar por ahí, es decir, que no quieren tener ese tipo de cuestiones porque dice que atentan contra... Bueno, si el ayuntamiento lo plantea, lo aprueba y el pueblo se lo permite, pues que cada uno arregle con lo que pueda. Lo mismo cambiar color político o cambiar el ayuntamiento y vuelve a aparecer. Sí. Me parece que
que todo en exceso, los extremos son malos siempre, ¿no? ¿no? Y además que si nos remontamos en el tiempo atrás, la elección de reinas y demás tampoco que sea muy cerca, así, muy lejano en el tiempo, ¿no? Las reinas, yo creo que las reinas de la fiesta empiezan ya en el siglo XIX. El XIX ya empieza así. Sí, De claro. todas maneras, también Tal vez no como un certamen de belleza, Sí, ¿no? estrictamente de belleza. Como la maga, la fallera, no tanto una reina como la tenemos ahora con un pues estilista o un diseñador, sino llevando el traje típico, por ejemplo, ¿te refieres a eso? No, incluso la reina de la vestida de calle o de gala, digámoslo así. La reina de la vendimia, por ejemplo. Pues, sí, o la reina de la fiesta de la Rotava también, eso siempre ha existido. Sí. Lo que tal vez no tendría, en un origen evidentemente no tendría el desfile en traje de baño. Sí. Pero también es verdad que todos esos certámenes se han volcado luego a ser plataformas para los certámenes de las mises. Sí. Y entonces entran otros parámetros como los de la belleza llevados a ese sentido más del modelaje y de lo comercial. Y de la libertad a la hora de realizar, no solamente de mujeres, sino de hombres y después también de otras condiciones, ¿no? De acuerdo, pero yo creo que el problema del que atacan ahora es porque esos certámenes locales eran las plataformas para luego las mises de los pueblos que van a las Miss Tenerife a representar, etcétera. Entonces entran otros parámetros de belleza y de valoración, que es lo que ha alterado tal vez esta cuestión. Que se pueden llevar fuera de la fiesta en cuestión, fuera del tiempo asignado para... Exactamente, lo mismo ese certamen de belleza para una Miss no tendría por qué haber encajado nunca, pero bueno, la evolución de la fiesta es la que ha sido. Ahora retirarlo pues puede ser problemático o aceptado, depende de lo que he dicho, lo del pueblo si lo acepta. De la opinión de Germán, de que yo creo que eso son muchas veces decisiones que responden a política, y en política ya sabemos lo que pasa, que se va de un extremo a otro, el ser humano pendula de un extremo a otro, y eso lo podemos comprobar o verificar analizando la historia, en la que vemos que se va de unos extremos de mucha religiosidad a un anticlericalismo, y en este caso se trata, yo creo que eso entra dentro de la cultura de esta que se está imponiendo ahora ideológica de un poco de la lucha entre sexos, y que de alguna manera responde a esa forma de llamar desde la política la atención, utilizando muchas veces, y bueno, lo que dice Germán, si el pueblo lo acepta, pues Además, se supone que estamos en un estado democrático. Además, yo creo que no lo sé, pero es como otras cosas, o sea, si el certamen se deja de ser, lo mismo no es porque lo tengan que prohibir, sino simplemente porque no hay demanda social, nadie se presenta y se cae. Bueno, lo mismo no hay que hay llegar a intervenir a esos niveles. Hay muchas cosas que han pasado en la fiesta, actos de la fiesta que se han hay muchos actos, exactamente, que se han dejado de hacer porque no había demanda. Pues lo mismo, esto caerá por su propio peso cuando no haya demanda. Entonces, tal vez a veces forzar en sitios donde está muy consolidado puede generar mucho malestar social. Sí. Y en otros irá, y en cambio en otros lugares la conciencia ha variado, ha cambiado, ha evolucionado, como lo quieran denominar los oyentes, y se cae por su propio peso, como se ha caído otros actos a lo largo del tiempo. Y ahora dándole la vuelta, porque uno habla acerca de las tradiciones y claro, mira hacia atrás, pero estamos hablando de un presente y lo que vamos a dejar de legado de cara a generaciones futuras. Es decir, se trabaja también en eso. ¿Cree que está salvaguardada nuestra impronta, la de nuestra generación ahora, de cara a generaciones futuras en cuanto a nuestras cosas? ¿O estamos globalizados hasta el punto de que no? Hay una gran adversidad, y es la globalización, que nos impone los modelos traídos de fuera, y de ahí la importancia de que formemos a nuestros jóvenes y desde los colegios en todo este tipo de valores, para que la gente sepa valorar, porque muchas veces estas decisiones de las que estamos hablando se toman políticamente desde la ignorancia. En otras épocas, la gente que pasaba a ser gestores tanto de la cultura como en general de la administración eran personas que habían destacado en algún ámbito social y tenían un potencial, y ni siquiera iban a la gestión para buscarse la vida, sino al revés, venían a aportar, venían con unos proyectos. Hoy desgraciadamente no está ocurriendo eso, sino que una persona imberbe con un absoluto desconocimiento se hace cargo de un negociado de una materia determinada,
y al final eso acaban tomando decisiones que tienen unas consecuencias colaterales luego perjudiciales, y lo estamos viviendo en todo, bueno, en la política, en la forma de... Se ha vivido en cualquier caso siempre, Germán, el hecho de que lo que suena viejo y demás siempre hay que echarlo a un lado. Es decir, que siempre ha existido eso, es decir, gente diciendo, no, eso es casposo. Pero se ha ido cayendo en favor de lo que dice Juanma, de la globalización. Sí. Y en ese camino hemos perdido una cosa que era innata a cada uno de los pueblos, como es ese patrimonio inmaterial del que hablas, vinculado a los festivos, que por ese desprecio, ese querer modernizarnos y tal, sí, o el desconocimiento en la gestión, que muchas veces no ayuda a mantener una tradición, porque hay que cumplir las normativas. Pues mire, el carozo es una lata con gasoil o con gasolina y el resto de la piña, el hueso de la piña remojado allí. Pues si eso no se adapta al plan de emergencia, pues señores, que se adapte el plan de emergencia a la tradición. Vas tú al chino y compras la lamparita que te sale menos de un euro y la pones. Y no ahuma y no da. Pero es que te digo una cosa, es que... O sea, volvemos a la necesidad de valorar esa tradición, que no es, en este caso lo de los caros, supongamos, ¿no? Sí, esa iluminación a pasar a una iluminación eléctrica del chino. Al final te estás cargando la fiesta tú mismo. Eso no es una cuestión ni siquiera de la normativa. Si la normativa, si encima se alinea a ese lado, pues peor. Bueno, y no me sirve el ejemplo, porque una vez alguien me dijo a mí, Isidro, sí, al hablar de ese tipo de cosas, dice, sí, pero por ejemplo, tú nombras a Pepe América, pero Pepe América también cambió, fue una evolución. Le digo, sí, señor, una evolución, pero de artesanía local. Él hizo sus pues lamparitas, hizo sus, digamos que, temas de eléctrico, pero efímeras, pero que eran hechas aquí. Es decir, no es una cosa que la puedes comprar yo qué sé, en Estados Unidos o en cualquier plato. Efectivamente, estaba el ingenio de la población. Está hecho con cartón piedra, con cosas aquí, igual que el platero cuando se ponía el rolo y se ponía la vela dentro, se quemaba la cara por salir en carnavales. Estamos hablando de cosas que tú dices, Juan, ¿qué son de aquí? Era la invención local. Claro. O sea, si Pepe América... No me puedes meter en ese sentido. La evolución siempre ha existido. No es lo mismo la luz de antes que la de ahora. No, eso se cae de maduro. Y que las decoraciones de la fiesta eran un punto y tal. Sí. Y nadie ha dicho que eso no sea correcto. Sí. Lo que no tiene sentido es que por globalizar o por hacerlo más cómodo se pierdan ciertas cosas que, como se han visto, que se han perdido en muchos pueblos, ¿no? Creo que la cuestión está, claro, la globalización ha hecho que ahora hay un movimiento contrario, que es la puesta en valor. Pero claro, lo mismo en muchos sitios y ya llegamos tarde. Y hay un tema que por último ya nos queda... Y tampoco se financia la investigación para poder nos queda averiguar cómo era. Y después los que tienen que defenderla y promulgarla o divulgarla están apalancados porque estamos en una sociedad de la comodidad en la que todo es y no se quiere hacer un esfuerzo, y después estamos dejando que muchos mayores se nos vayan sin dejar precisamente esa impronta que recibieron ellos a su vez de sus antepasados, y es una desgracia, y yo por eso es por lo que colaboro contigo, Isidro, normalmente en este programa en el que intentas de alguna manera poner en valor, porque volvemos a lo mismo, lo que no se conoce no se puede amar. Mira, hay un dato, y yo no estoy cerrado, porque si te fijas en la historia también, nosotros tenemos una rica cultura, pero a tener 500 años de historia nada más, gracias a que hemos sido un nexo de unión y hemos sabido asimilar las distintas... La desgracia es que por el camino vayamos perdiendo todo ese bagaje cultural por modas y por cuestiones que ahora reciben una presión mucho más fuerte, y con los nuevos medios telemáticos y demás, nuestra juventud está perdida, está más pendiente de cuestiones externas que de nuestro patrimonio. Bueno, también el tema de los medios de comunicación, en el caso de la radio o el móvil, también es un elemento donde volcarlo, pero luego hay que hacer un trabajo, como tú bien dices, en las aulas, que es fundamental. Y de un estudio de la manifestación serio, correcto, no aleatorio, no intencionado, que ponga en valor y singularice lo que representaba estas cuestiones. Yo le voy a presentar no un reto, pero sí una opción para que se pueda hablar en próximos pues apartados de patrimonio sobre el tema, porque sé que también tenemos uno pendiente de la segunda parte, que ahí sí volveremos otra vez a la cruz a poner nuestra piedrita con respecto a la costa, pero la oralidad. Les digo por qué. Porque hoy en día un chiquillo, si destaca en deporte, muy bien. Si destaca en la música, es un virtuoso o quiere serlo, pues bien. Si destaca, pero resulta que cuando habla
poco menos, y te dicen cuando te hablan que es un hablador que no veas. La oralidad, la creatividad a la hora de hablar se está poniendo cada vez más caro. Y a un niño, el tú cercenarle la posibilidad de expresar con su voz es otra forma. Es como un escritor que escribe. Es decir, yo le dije a los padres de varios niños que he conocido, algunos de los cuales colaboran conmigo habitualmente, sigan, yo les animo, sigan ustedes fomentando esa oralidad. No es que el niño sea hablador, sino que el niño habla bien, el niño le gusta, es un instrumento de su forma de ser, de su creatividad. No tengan que quitarle a la gente la oralidad. Entonces, claro, el patrimonio oral tan grande que afortunadamente Juan Betancur Alfonso, Álvaro Hernández Díaz, Cirilo Leal, bueno, un montón de artistas y de personas que han puesto su parte, han preservado de cara al futuro. Si ellos no lo hubiesen recogido, hubiese desaparecido. El propio Cipriano Arribas en su libro, Arribas, ya en el siglo XIX, está recogiendo rezados sí, y tazas de agua, no sale el nombre, la sí, farmacopea tradicional. sí, las hierbitas famosas y todo lo que Pues es. ahí Sí. hay un patrimonio riquísimo. Bueno, pues de eso incluso podemos hablar en próximos programas cuando ustedes lo quieren, porque por la parte que me toca a mí de la parte de radio oral y Hay demás. María que es judía, Isidro. Y Sí, ¿no? tratar mucho. Muy bien. Y sobre todo, intentar sensibilizar a la gente de cuestiones a las que hoy no le ponemos caso, porque vivimos en una sociedad muy precipitada del agobio. Ya no existen abuelos que le cuenten a sus nietos las historias de antes. Vemos que la gente se reúne y está más pendiente del móvil que de mantener un diálogo, y todo eso de alguna manera hay que reivindicarlo, porque no podemos vivir de una pantalla, tenemos que vivir la realidad también. Muy bien, bueno, nosotros tenemos que ponernos el punto y seguido, como dice el otro, y mira ahí, con la sinfónica, por medio, desde el punto de vista de esa música sinfónica, con la Filarmónica de los Realejos, otro de los valores añadidos que tenemos aquí. También, por supuesto, la agrupación musical, en este caso de la Cruz Santa, José Mesa Cabrera, como decían antes, y también pues este Realejo norteño, oiga, que los une, a los dos a la vez, están tocando los dos a la vez. Muchísimas gracias, chicos, un saludo. Muy bien, gracias a Adiós. ustedes.